en un boxeador profesional real, y una pelea que desde luego le marcó la vida. Y hoy, aprovechando que de vez en cuando tocamos otros deportes, vamos a recordar a Chuck Wepner, el peleador que inspiró todas estas entregas y también cómo influyó en Stallone. Wepner, quien a lo largo de la historia fue un púgil bastante promedio, nació en los años 30. Aunque su deseo estaba en ser basquetbolista profesional, el boxeo lo llevaba en la sangre, en especial porque su padre había incursionado en esto. La vida de Wepner no era nada sencilla, había formado parte de pandillas en su juventud y una que otra ocasión se agarraba a golpes en la calle. Pero el sueño de ponerse los guantes llegó hasta que se unió a los Marines, y se le ocurrió la idea de volverse el siguiente referente en el deporte. Tiempo después, en Nueva York, se inscribió en la Liga Atlética de la Policía de Bayonne en 1964, donde ganó el campeonato de novatos en el peso completo. Con los guantes de oro parecía que su futuro estaba en ascenso, y luego decidió dar el salto como profesional. Sin embargo, el sueño de ser la gran estrella fue haciéndose de lado. Wepner se casó y tuvo familia, por lo que debió buscar empleo mientras combinaba el boxeo. Los años pasaban y Wepner tenía combates, pero también era un vendedor de licores. Así se pasó varios años hasta que un día tenía a las puertas la oportunidad de acabar con Sonny Liston, el ex campeón de los pesos pesados. Y para que más o menos te des una idea de quién era Liston, ¿ubicas la icónica foto de Mohamed Ali está de pie tras derribar a un oponente? Pues ese es Liston. Sonny había seguido un combate con Wepner, pero a pesar de las esperanzas del peleador de Bayonne, el duelo fue un verdadero baño de sangre. A pesar de que Chuck intentó incomodar al ex campeón, Liston le propinó varios cortes importantes. De hecho, en un momento la sangre llegó a dar hasta el público que estaba en la primera fila. Aunque Wepner trató de continuar, las heridas fueron tan brutales que el referee debió concluir la pelea en el 9º asalto. Debido a este combate, a Chuck decidieron apodarlo como Bayonne Bleeder, o sea, el sangrador de Bayona. Y es que también necesitó hasta 72 puntos de sutura. Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día. Después de ese duelo y el apodo que se volvió popular entre la gente de la zona, la verdad es que ni la carrera de Wepner despegó tuvo la explosión tan deseada, pero seguía cosechando triunfos. Así pasaron varios años, hasta que un día el legendario promotor Don King se le ocurrió la idea de proponerle una pelea contra el campeón mundial de los pesos completos. Aunque en un principio se planeaba que sería frente a George Foreman, Mohamed Ali le dio el giro de 180 grados a la historia. En el Rumble in the Jungle, Ali ganó los campeonatos, por lo que el duelo contra Wepner debió hacerse frente a la leyenda del pugilismo. El sangrador de Bayona por entonces ya tenía 36 años de edad. El combate fue pactado para el 24 de marzo de 1975 en el Richfield Coliseum. El entonces habitante de Nueva Jersey tenía la gran oportunidad de su vida. Y desde luego, la bolsa más importante de su carrera con alrededor de $150,000, mientras que Ali iba a recibir $1,5 millones de ese tiempo. Wepner estaba tan hypeado que incluso hizo la mejor preparación de su carrera. Pidió permiso en el trabajo y se dedicó a entrenar para la oportunidad de su vida. Pero del lado de la prensa había muchas burlas y este escepticismo al respecto, porque como les he dicho, Chuck era bastante promedio y su única gran pelea había sido ante Liston, aunque había ganado el título nacional. También Mohamed Ali se mostraba muy confiado, decía que no iba a entrenar lo suficiente y que incluso podía derrotar a Wepner con una mano o con solo golpes en los costados. Igualmente, Ali intentaba hacer polémica y muchas otras cosas en las conferencias. El día de la pelea llegó. Entre el público desde luego había plena confianza de que Mohamed Ali iba a ganar fácilmente. También entre los miles de televidentes, uno de ellos, Sylvester Stallone. Stallone por aquellos días no pasaba su gran momento. De hecho, no había logrado despegar en su carrera. Apenas había estado en papeles muy menores, incluso se había visto orillado a estar en una película Nopo. El actor estaba al borde de la quiebra, vivía prácticamente al día. Hasta en algún momento tuvo que vender a su perro porque tampoco podía alimentarlo. Entre ideas rechazadas, Stallone tenía en la mente escribir un guión que detallara parte de su lucha diaria, pero estaba atascado, porque realmente no había mayor historia que pudiera terminar en el cine, hasta que ese 24 de marzo la vida de Stallone y Wepner cambió para siempre. El retador de los pesos completos buscó ser inteligente y apretar en determinados momentos a Mohamed Ali, pero el rey de la división, peleando a medio gas, seguía controlando la pelea. Pese a todo, el sangrante púgil no se caía, y algunos daños ya estaban siendo evidentes. Total que la sorpresa se dio en el 9º round, cuando Wepner con un derechazo a las costillas mandó la lona al campeón. En ese momento, algo pasó en la arena. Wepner pasó a ser aclamado por toda la audiencia. Al final no pasó gran cosa. Ali, cuando fue derribado, subió el nivel y acabó noqueándolo en el último round. Eso sí, el contendiente había resistido casi toda la pelea, y es que cuando faltaban 19 segundos, el knockout se produjo.
Pero para Webner la felicidad era máxima. No importó el resultado, que incluso saliera una fotografía que antes de tirar el golpe que derrumbó al campeón había pisado a Muhammad de manera accidental. Digamos entonces que hubo una mezcla de los dos factores para ese hecho icónico. Total, Stallone quedó maravillado por lo que había visto. Sabía que aquí hay una gran historia y decidió encerrarse durante 3 días para escribir el guión de la primera película de Rocky, que encantó a los productores, pero también le recomendaron cambiar algunos detalles. Aunque en un principio no podía vender el guión porque se negaba a no ser el protagonista, la fortuna le sonrió al final del día. Con el pago, hasta le alcanzó para traer de regreso a su perro Butkus, aunque eso le costara $15,000. Sly estuvo nominado a Mejor Actor por la Academia. La película, pese a no tener grandes presupuestos, fue todo un éxito. Consiguió 3 Oscar en su momento y también un Globo de Oro. Aunque el personaje de Balboa tiene algunas similitudes con Webner, también es una mezcla de Rocky Marciano y 2-3 cosas de Stallone, mientras que Apollo Creed desde luego que está plenamente inspirado en Muhammad Ali. We won this Academy Award in 1976 for Best Picture. Hey, I guess we did a pretty good job, huh? Anyway, because of you and Rocky here, that's me and the rest of the Balboas, you got a pretty good life, and I just want to say, for a movie star, you're a pretty good writer, you know. Webner, todavía después de conseguir su pelea por el título, estuvo activo hasta 1978 y se retiró con récord de 36 triunfos, 14 derrotas y 12 empates. Incluso estuvo cerca de participar en Rocky 2 debido a la influencia que había tenido en la película original, pero debido a sus indisciplinas en el set decidieron despedirlo. También por aquellos años el sangrante de Bayona vivió de manera alocada, ya saben, fiestas, alcohol, mujeres y muchas sustancias. Pero Chuck igualmente tuvo varias curiosidades. Por ejemplo, peleó contra un oso que casi lo mata, y años atrás, en 1976, sostuvo un combate contra el luchador Andre the Giant, y Webner perdió porque lo sacaron del ring. De hecho, este tipo de peleas raras se pusieron de moda en ese tiempo. Ese año también Muhammad Ali peleó contra Antonio Inoki, que hacía artes marciales. Y sí, adivinaste, en la película de Rocky 3 Balboa afronta un duelo a beneficio contra el luchador Thunder Lips, que fue interpretado por Hulk Hogan. Sin embargo, la vida de Chuck acabó por colapsar cuando fue arrestado por posesión de cocaína y estuvo preso por casi 2 años. Pero después de eso se encargó de enderezar su vida. Hasta que un buen día decidió demandar a Stallone por $15 millones, ya que argumentaba que jamás le dio alguna regalía por la publicidad o dinero que había generado Rocky. Pese a que Sly siempre lo había mencionado como una referencia importante para la saga, Chuck argumentó que jamás vio un centavo. Pero aunque la noticia fue grande, al final llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales, y el actor, guionista y productor pudo lanzar la 6ª entrega en 2006. Webner también se atrevió a llevar su propia vida a la pantalla con la película Chuck, la historia del verdadero Rocky Balboa, que protagoniza Liev Schreiber. Y curiosamente, Balboa está en el Salón de la Fama del boxeo, mismo al que fue inducido en 2011 junto a Julio César Chávez y Mike Tyson, algo que Webner debido a su carrera profesional nunca logró conseguir. Mientras tanto, la franquicia de Rocky sigue en lo alto con las películas de Creed y sin duda todos